Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de UNLAM TV. Hoy con un informe especial. Vamos a estar conversando con un integrante del equipo que está haciendo la recuperación y los trabajos. Estamos hablando del Honorable Congreso de la Nación, trabajos de recuperación y restauración a fondo, un monumento histórico nacional declarado recién en el año 1993, un monumento que data en nuestra ciudad desde el año 1906, construido por el arquitecto italiano Vittorio Meano, que tuvo intervención dirigiendo el proyecto y la dirección, por ejemplo, del Teatro Colón, que esta semana estuvo nombrado como uno de los mejores en su tipo, y también en el diseño de lo que es la Cámara de Legisladores de la República Oriental del Uruguay, esto es en Montevideo. Buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Bien, nos van a estar acompañando también nuestros panelistas de siempre, el señor Marcos Rubilota. Marcos, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos. Y la señorita Candela López Watch. Hola Pablo, hola Rosa, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa especial y este programa está destinado a lo que tiene que ver con monumentos históricos, que es patrimonio nacional, y para ello nada mejor que haber traído a una persona que participó en esta obra tan importante que ya tiene bastante tiempo en trabajo. Nos remontamos un poquito a lo que es historia. Este monumento histórico comienza como un proyecto en la presidencia de Juárez Celman, tuvo algunas intervenciones, se sancionó como ley, se decidió que el Poder Ejecutivo iba a invertir una cantidad de dinero, si mal no recuerdo, exactamente 6 millones de pesos en la obra, se repartió, se dio el pliego para que participaran unos arquitectos, y esta obra tenía que cumplir con una serie de requisitos muy particulares. No podía ser una obra común, porque iba a representar un palacio, iba a representar el poder, uno de los poderes de nuestra nación, así que tenía que cumplir con una serie de requisitos. Tenía que ser deslumbrante, tenía que ser grandiosa, representar un palacio, y además la magnitud de esta obra tenía que ver con lo que representaba para los argentinos la fortuna, la fortaleza. Aquí que esta obra intervino el arquitecto italiano, exactamente, y él hizo un gran diseño que puso todo lo que era aprendido, precisamente era un italiano, o sea que viene con una carga muy importante de lo que es la arquitectura romana, ¿sí? Con las vetas de lo que la herencia de la arquitectura griega. Sí, digamos que el Congreso cierra con esa cúpula monumental de 80 metros de altura que le da justamente un renombre a lo que es la arquitectura en sí de aquellos años del 1900, ¿no? Exactamente. Pero bueno, cuando se cumplía recién el primer centenario de la Revolución de Mayo, ahí se empezaron a apretar un poquito las cosas para que trataran de terminar la obra. Y se dio una apertura sin la cúpula, originariamente. Pero acá tenemos a la señorita Teresa Romano. Ella participó en la obra de restauración en estos últimos tiempos. Así que nada mejor que ella que nos cuente un poco de esta obra importante. Teresa, buenas tardes. Antes que nada, gracias por acompañarnos. Y arrancamos con una pregunta que es respecto de lo que es el programa de la restauración de monumentos. ¿Qué quiere decir esto del PRIE? El PRIE es un plan de restauración edilicia. El Congreso cuenta con varios edificios. Yo pensaba en un principio que el Congreso era solamente el Palacio, y no, tiene varios anexos, además tiene muchos edificios que están incluidos dentro de este programa, y la idea es que llevar, digamos, este nuevo programa hacia todos los edificios que lo componen. ¿Cuánto hace que empezó el programa de restauración? O sea, el tiempo tuyo, digamos, ¿no? Tu intervención. El programa empezó en el 2012. Mi primer trabajo fue en el 2013, que fue la investigación de hacer cateos estratigráficos en todo lo que es diputados. Después fuimos al sector de senadores, y después por último hicimos una prueba piloto de limpieza de la fachada. Perdón que te interrumpa, cuando vos hablas de cateos estratigráficos, palabras que no son de nuestro vocabulario frecuente, ¿nos podrías aclarar un poquito qué es esto? Sí, el cateo estratigráfico es hacer como una ventanita de cada una de las capas pictóricas que se utilizaron en determinadas épocas. Y lo llamativo de eso fue que, por ejemplo, en la dictadura militar todo el palacio se pintó de verde, y fue como muy fuerte, porque más o menos el periodo en el que se pinta es cada 10, 12 años aproximadamente. Entonces
daba con la época y el color. Fue como muy fuerte. En este momento, el equipo de gente que está trabajando, ¿cuántos son, más o menos? Ahora somos actualmente 50, pero hay varias empresas o sea, yo trabajo para una empresa que ganó la licitación ahora del atrio y de la cúpula. Pero hay otras empresas que están haciendo otros salones y además el Congreso, la parte del Senado tiene un equipo de licenciados en conservación que trabajan en otros sectores. Exactamente. Acá las imágenes que nos están acompañando, vos te ves que las conocés bien, ¿nos podés contar un poquito lo que van mostrando, por favor? Bueno, aquí aparece ya prácticamente el recinto de senadores ya terminado. Bueno, eso Teresa, permitime hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué es eso de los cortinados rojos? ¿Podrías explicarnos un poquito? Sí, antes inicialmente el Congreso, cuando vi fotos yo, no se veían se veían oscuras los colores de las cortinas. O sea, tuvo varios cortinados. El último cortinado, que es el que yo vi, como los textiles en el proceso de fabricación pasan por una etapa en la que trabajan con una sustancia muy ácida, normalmente con la humedad y todo esto, esa humedad como que se pega digamos, en la pared y genera como genera como una capa húmeda que va degradando el material y justo está está la cortina, hay un espacio, tendría que sea como un clima húmedo y después está el mármol. Y el mármol presentado todo como una pequeña degradación, como unos puntos, entonces bueno, decidieron sacar el cortinado y bueno, de por sí mejor porque los mármoles son muy lindos, o sea, para que queden escondidos, claro, queden a la vista de todos los... Candela tiene otra pregunta. Candela. Sí, Teresa, ¿los trabajos son de cero o ya había un trabajo previo en las paredes? No, ya hubo intervenciones anteriores con algunas, calculo que en la década del 70, más o menos, obras públicas, yo calculo que haber sido entre el proceso militar. Muchos de estos edificios se pintaron, se trataron de tapar lo que, si entraba agua, bueno, digamos como que hicieron trabajo así como muy rápido, pero no nada profundo. ¿Y ahora el proyecto tiene una fecha de finalización o todavía alguna etapa posterior? Por lo que tengo entendido, hasta el 2035 van a estar trabajando, porque son varios los edificios, entre los que cuentan que la última incorporación fue el de la confitería El Molino, que está muy abandonada. Con respecto a la restauración del vitro, ¿vos participaste en ese trabajo? Era parte de lo que había que hacer, pero se destinó a un taller que hacía especial. Dentro de la restauración hay varias especialidades. Hay vitralistas y yo me dedico a muros. Y la restauración del vitral se sacó, se extrajo y se lo llevó a un taller de restauración de vitrales. Ahí está. Marcos, por favor. Me gustaría también en qué consiste la técnica del dorado a la hoja. El dorado a la hoja es una técnica que se usaba mucho en la zona de Armenia. Se hace una base de preparación que le llaman blanco de España. Tiene que ser muy pulido eso. Después se aplica un adhesivo que puede ser al agua o puede ser al solvente, que normalmente le dicen mixción. Y una vez que esto tiene como un punto de que le dicen tacking, o sea que uno pone el dedo y no se le pega, entonces ahí se coloca la hoja. Es una técnica muy delicada. Me olvidaba. ¿Se sabe en qué sectores se aplica? Sí, normalmente se hace un cateo y ya uno se da cuenta que si está en la hoja porque es brillante, porque no se oxida, y debajo de esa hoja hay una tierra que se llama bol de Armenia, y normalmente vos cuando encontrás eso ya puedes decir que es un dorado a la hoja. Y de todas maneras se manda a investigar para ver qué calidad de oro es, porque hay oro 24 quilates, 18 quilates, 14 quilates. Sí. Teresa, tenemos entendido que había sectores del Congreso cuyas paredes tenían hasta 10 capas de pinturas, ¿así? Sí. Suena ya bastante laborioso el tema por ahí de pensar en remover, cómo trabajar esas capas de pintura. Realmente creo que el tiempo debe ser importante, ¿no? Que insume
para esas tareas. Sí, en realidad lo que se verifica es la capacidad de adhesión que tienen estas capas. Si estas capas se están saliendo, entonces se saca, digamos, se empieza a trabajar en la que se desprende con facilidad. Y lo que está bien, con buena cohesión, se deja. Pero igual 10 capas, digamos, es lo que han, en los 100 años que tenemos de historia, estos edificios se han calculado cada 10 años, 12 se ha pintado. Pero hay sectores del Congreso que tienen 28 capas de pintura. Pasillos. ¿Vos nos podrías explicar así de forma muy sencilla cómo es que, por lo que yo poco que conozco del tema, sé que se hacen reacciones químicas para determinar de qué tipo de pintura se trata, qué tipo de material ha cubierto y cómo sacarlo para ampliar a todo lo que representa la obra? Cuando se hace un cateo estratigráfico, lo que se puede hacer es si es soluble en agua, puedo pensar que es una resina acrílica, si es soluble en alcohol, porque llevo esos materiales para trabajar, y cuando veo que no sale con todos estos materiales, ya es una resina, una pintura al aceite, y se saca mecánicamente. Buenísimo, interesante todo este dato. Ahora te pregunto como para ir cerrando, porque la verdad que da para preguntarte muchísimas cosas más, pero ya nos queda poquito tiempo de programa. ¿Tienes alguna situación anecdótica que quieras compartir con nosotros? Bueno, sí, tengo dos, por ser como muy graciosos. Bueno, el Teatro Colón para mí fue uno de los andamios como más importantes que era armado lo más moderno, lo más nuevo, que se habrán levantado más o menos como 60 metros de altura hasta la araña. Y bueno, se restauró la araña y después, bueno, cuando se terminó la obra se desarmó todo esto y quedó colgando en un aro donde se centra la araña, quedó colgado un pedazo de algodón. Así que cuando era el día de la inauguración, que iba el presidente y todos se querían matar. ¿Y cómo lo resolvieron? El tiempo lo voló. Pero como que uno ve esas cosas y el ojo te lleva a algo blanco. Y después en la estación de Constitución también terminamos cuando uno termina la obra, vienen a inspeccionar, entonces uno cuando marcan algo lo marca con una cinta, como una curita. Entonces, son detalles para corregir, para arreglar. Para que todo el mundo lo vea y que nadie se olvide de trabajarlo. Bueno, lo que usted se trabajó y se dejó la cinta y a la noche desarmaron el andamio. Y a la mañana siguiente, cuando entramos a trabajar, estábamos todos con las cintas a 50, 60 metros de altura y es... Las cintas azules se veían. Sí. Lo que no se tenía que ver se destacó más. Claro, ahí se tuvo que armar un andamio. En el teatro no, tuvieron que esperar pero un algodón. Pero acá se tuvo que armar otra vez el andamio y sacar las cintas y... Y Teresa, perdón, ¿qué sentís vos particularmente cuando intervenís, por ejemplo, en el Salón ahí del Senado, con estos trabajos en monumentos históricos, particularmente en el Congreso, donde ha pasado tanta historia argentina en los últimos 100 años, donde se han cosido, digamos, alianzas y debates tan históricos? ¿Cómo lo sentís desde el lado personal interviniendo en un monumento así? Es un honor trabajar en este edificio con materiales que no se encuentran en otro lugar. Tiene una carga de energía bastante fuerte y sería negativa. Porque, bueno, salís con dolor de cabeza, es de mucho estrés. Y de por sí, constantemente recibís visitas de senadores, de diputados. Y hay gente que es muy educada y hay gente que no sé si por la educación, pero es como que no valora por ahí el lugar donde está y que es un espacio de todos, ¿no? Muchísimas gracias, Teresa, te agradecemos tu colaboración, el habernos hecho aprender de alguna manera esta parte de la historia que nosotros los argentinos que no estamos ahí no lo vemos. Así que bueno, te agradecemos mucho, posiblemente te citemos para otra vez, así podemos ampliar un poco más la información. Nos despedimos entonces de este programa, hasta el próximo programa especial. Candela, Marcos, será hasta la próxima. Pablo. Gracias, Rosa, gracias, Teresa. Gracias por la invitación. Nos vemos la próxima entonces. Muchas gracias. Chao.